Hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valdepeñas ha preparado, junto con el Consejo Local de la Mujer de Valdepeñas, un acto conmemorativo aquí en la Plaza de España, donde se leerá ahora un manifiesto a cargo de Patricia Pinés. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valdepeñas ha preparado unas actividades que han comenzado hoy con el acto conmemorativo de la Plaza de España. La joven Patricia Pinés Lérida ha sido la encargada de leer el manifiesto este año. El día 8 de marzo, un año más, reivindicamos el Día Internacional de las Mujeres. Llevamos muchos años reclamando los derechos y libertades que como mujeres deberíamos tener garantizado en las mismas condiciones que los hombres. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que como pueden esperar y es de prever, está centrada en esta semana en la celebración del Día Mundial de la Mujer. Las connotaciones y circunstancias que rodean este año a la conmemoración del 8M la ponen mucho más de relieve. En el día de ayer, en este 8M de Valdepeñas, hubo un acto institucional al cual se sumaron no solo el Ayuntamiento, sino diferentes colectivos sociales de nuestra población. Acabamos de ver un fragmento de la lectura del manifiesto oficial de esta conmemoración, y antes de presentarles a los componentes de esta mesa hemos pregrabado una entrevista a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valdepeñas, que por motivos laborales no nos podía acompañar en horario de tarde, y ya le saludo. Inmaculada Pacheco, muy buenos días en este caso, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un placer estar aquí con vosotros. Tus conclusiones o tus impresiones en relación con este acto que acabáis de celebrar. Pues yo estoy más que satisfecha, porque es cierto que es un día, una especie de cumpleaños que hacemos el Día de la Mujer, pero el trabajo debe ser constante, es un trabajo diario que se hace desde el Centro de la Mujer con unas trabajadoras, unas profesionales como la copa de un pino en las diferentes áreas, tanto laboral como jurídica, como social y como psicológica, y la verdad es que estoy muy contenta con el desarrollo del acto en sí, por la gente que ha asistido, que a pesar de la lluvia y de las inclemencias meteorológicas que nos han estado ahí un poco fastidiando, pues la plaza ha estado llena una vez más, con diferentes colectivos como Amnistía Internacional, como miembros del Consejo Local de la Mujer, que se forma por diferentes asociaciones, Rosae, AFAMER, la Asociación Española contra el Cáncer. También han venido de Monteval, del colegio y de secundaria de las Salesianas, y la verdad es que hemos estado realmente y gratamente bien acompañados, y que hemos podido desarrollar un acto que para mí, o para mi gusto, no ha podido ser mejor. Me ha llamado la atención, no sé si sea por primera vez, que sosteniendo la pancarta, junto con los representantes públicos, pues estén miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y local. ¿Qué significa, qué simboliza esta presencia? Es que realmente el trabajo que hacen las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado es constante por y para la mujer. En cuanto a temas de violencia de género, tenemos un protocolo contra la violencia de género que nos reunimos semestralmente, y es cierto que había que ponerlos en valor, porque igual que muchas veces las mujeres estamos invisibilizadas, este tipo de profesiones que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, en muchos aspectos, ¿no? Pero en el tema de la mujer hacen un trabajo encomiable, deberían estar visibilizados y deberían estar rodeando esa pancarta que tanto defienden en su día a día. En el contexto que rodea este, para mí, especial 8 de marzo, anteayer, se debatió en el Parlamento la admisión a trámite y la toma en consideración de la reforma de la ley llamada, conocida popularmente como Solo sí es sí, a instancias del Gobierno, con la oposición de una parte del Gobierno y con la adhesión de una gran parte de la oposición. Te pido tu análisis o tu opinión sobre esta circunstancia. Mi opinión es que cuando algo se ve y queda patente de que no está funcionando al 100%, rectificar es de sabios, adaptarse es de sabios, y que menos que hay que hacerlo y estar a la altura de saber adaptarse a los tiempos y a las circunstancias que nos atañen. Ha quedado patente que no ha sido efectiva, sino que ha tenido algún que otro inconveniente esta ley, y había que atajar esos inconvenientes y poner de manifiesto el objetivo de la misma, que era pues eso, endurecer las condenas y no favorecerlas.
Es cierto que el objetivo de la ley inicial no era, o no creo que fuese el que se ha desarrollado, pero por eso creo que debemos estar a la altura de esos cambios, y que la interpretación de ciertas leyes puede ser, en cierto modo, subjetiva, y que si las acotamos, pues pueden ser mucho más efectivas o mucho más, entre comillas, justas. Ha habido movilizaciones, manifestaciones en las principales ciudades del país, pero se ha vuelto a producir esa doble convocatoria de manifestación en la capital, en Madrid, y este año, por la circunstancia que acabamos de comentar, ha tomado más relieve, más fuerza esa divergencia en cuanto a la convocatoria, que debería, o sea, los ciudadanos muy de la calle, muy de a pie, pues entendemos que debería ser única. ¿Se está politizando, Inmaculada, el 8M? ¿O desde algunos sectores se intenta sacar? Creo que estamos en un político? periodo un poco complejo, en un año un poco complicado, y creo que estamos sacando a la luz quizá pues ciertos intereses personales que desde mi punto de vista o personalmente no deberíamos sacar, y deberíamos trabajar en pro de lo que estamos aquí, que es por y para la mujer, y aunar fuerzas. Es que quizá lo que quieren hacer los de enfrente es dividir, divide y vencerás. Creo que no estamos aquí para eso, o por lo menos mi opinión es no estar aquí para eso, y que deberíamos aunar fuerzas independientemente del periodo en el que nos encontremos, porque creo que esto refuerza al de enfrente y nos divide a los, no quiero llamarlo así, pero entre comillas, los buenos de la historia. Bien, en estas fechas, en concreto anteayer, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la provincia de Ciudad Real, con sede en Valdepeñas, llevaba a cabo por quinta vez su tributo a las mujeres universitarias, destacando trayectorias que son especialmente llamativas y ejemplares. Mujeres cuya historia, cuya trayectoria vital es totalmente adversa, poder cursar estudios universitarios, y se personificaba en este caso en Manuela Pozo, una persona ya con alguna edad y con el agravante, con el lastre añadido de una dificultad, una deficiencia, una discapacidad visual. ¿Cómo valoras esta iniciativa de la UNED y el ejemplo de vida de esta mujer? Yo he podido asistir a varios actos de la UNED. Es cierto que el que se ha realizado en este año me fue imposible por motivos de trabajo, lo cual estoy internamente agradecida que tanto mi compañera Vanessa como María del Mar asistieran al acto. Hoy lo hemos estado precisamente comentando, me han dicho que fue un ejemplo de superación espectacular por esa discapacidad visual, por su avanzada edad, pero creo y agradezco a la UNED desde aquí este tipo de actos que ponen en relevancia, que visibilizan a la mujer y que sirven de ejemplo para muchas que quizá necesitan ese empujoncito, y ver que alguien de enfrente es capaz nos hace más capaces a las demás. Este fin de semana en Valdepeñas hemos asistido a un evento, a un acto que nos ha dejado estupefactos: la tremenda y brutal agresión a una camarera de una cafetería y de una heladería en nuestra población por parte de un individuo que se dio a la fuga, y además en un local que estaba repleto, estaba completamente lleno. Entiendo que conoce la historia. Sí. ¿Y qué valoración puedes hacer de la misma? Hombre, es totalmente condenable. O sea, yo lo he seguido a través de redes. Es cierto que luego, pues a través de mis compañeros que han estado más encima de este hecho, me he podido pues informar. Desde luego, como persona y como cargo, es totalmente condenable, y a la vez me hago un juicio de valor. Me cuestiono si en este caso la camarera hubiese sido varón, si hubiese decidido a realizar esa agresión. Una cuestión final. Me llamó la atención por lo insólito que una fuerza de la oposición, Izquierda Unida, haya puesto en valor el papel y la trayectoria del Centro de la Mujer de Valdepeñas. ¿Qué te dicen estas palabras de Juana Caro? Hombre, es que son dignas, o sea, creo que es muy favorable, porque el trabajo que hace el Centro de la Mujer, como te he dicho anteriormente, tanto en el ámbito laboral, social, jurídico, psicológico, es que es espectacular. Es que, vamos, creo que todos, no solo Izquierda Unida, todos debemos ponerlo en valor, y no solo en fechas como la que aquí nos trae, que es el 8 de marzo, sino diariamente. Es que llega
llegan casos diarios al Centro de la Mujer, víctimas de violencia de género, situaciones en dificultades de trabajo, personas que por roles de género se encuentran psicológicamente dañadas, y es que eso no se hace solamente a lo largo del 8M, del 25N, del 15 de octubre por ser el Día de la Mujer Rural, del 11 de febrero por ser Día de la Mujer y la Ciencia, es que eso es un trabajo constante. Entonces, me parece estupendo y vamos, que deberíamos hacerlo más a menudo, todos, no solamente Izquierda Unida, sino toda la ciudadanía, todo partido político y toda persona. Una cuestión final, Inmaculada, obligada. Faltan 2 meses para las elecciones, está agotada la legislatura. Con la brevedad que te sea posible, ¿qué balance haces de tu paso por la Concejalía de Igualdad? Yo es que lo he tenido realmente fácil, porque yo cuando llegué ya se reconocían a mujeres como los que vamos a hacer los reconocimientos del acto institucional, ya existían 2 planes de igualdad, ya existía una ordenanza de igualdad y lo único de lo que me siento orgulloso es de lo fácil que he tenido el camino y del trabajo que he podido realizar para sacar este tercer plan de igualdad que está a punto de ver la luz, que dice mucho de una ciudad, contar con el tercer plan de igualdad, y de llevar a cabo el plan corresponsables, que ayuda, de verdad no sabéis hasta qué punto, porque a mí me lo trasladan, la conciliación familiar, que era tan necesaria. Entonces puedo estar orgullosísima del trabajo que no solo he hecho yo, sino con el personal que acompaña a la Concejalía de Igualdad, como del que habían hecho mis predecesores, como en este caso fue Vanessa Irla. Bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues ustedes lo han escuchado, de esta manera dábamos inicio a la tertulia de esta semana, de este jueves. Inmaculada, la concejala de Igualdad, por razones laborales, pues no se puede incorporar al horario normal de grabación de este programa, que es un día antes que ustedes lo vean por la tarde. Y ya sí, paso a presentarles, bueno, el tema de hoy evidentemente está centrado en el 8 de marzo, que el contexto de este año es diferente de años anteriores, que también ha sido un tanto abrupto, vamos a decir así, pero está muy capitalizado por la gran polémica dentro del gobierno, dentro de las 2 fuerzas del gobierno y entre el gobierno y la oposición que a su vez ha valido con su voto para que esta admisión a trámite en el Parlamento de la reforma de la ley, si salga adelante. Bueno, el escenario ustedes lo conocen, y a nivel local no es que trascienda mucho ese mismo clima de crispación política. Se ha llevado a cabo ese primer acto institucional en la mañana de ayer, miércoles, en la Plaza de España, un acto no solo político, donde acudían todos los grupos municipales, pero también fuerzas sociales e incluso todas las fuerzas y cuerpos de seguridad representados detrás de esa pancarta, para visibilizar la labor fundamental que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad juegan en la protección de la mujer y en la prevención de la violencia de género en nuestro país. En el escenario nacional, dentro de las 2 convocatorias que había en la capital, en Madrid, pues como ya en años anteriores, de un lado tenemos que hablar de la comisión del 8M, donde se habían de encontrar Unidas Podemos y el PSOE, y de otro lado el movimiento feminista, fuerza o convocatoria que transcurriría simultánea, que no por el mismo itinerario, a la que se sumaría la representación del Partido Popular. Vox, por supuesto, ni estaba ni se le esperaba. En esa primera convocatoria de manifestación, lo previsible, nosotros todavía no lo hemos presenciado, ustedes sí, era que se significase el rechazo de Unidas Podemos a la reforma impulsada por el Partido Socialista. Vamos, antes de presentarles a la mesa, a ver una encuesta a pie de calle que nuestros compañeros de los servicios informativos han realizado para ver la opinión de algunos valdepeñeros sobre esta reforma de una ley que se aprobaba en octubre, y que 5 meses después, pues por razones que todos conocemos y que se plasma en la reducción de condenas a más de 700 violadores y abusadores sexuales y la excarcelación antes de tiempo de unos 80, pues motivaba esta reforma. Vamos a ver la opinión, como digo, de varios valdepeñeros.
El Gobierno ha logrado sacar adelante el debate para la reforma de la ley del solo sí es sí, tras su aprobación ayer, aunque ha sido así con la oposición de Podemos. Le hemos preguntado a los vecinos qué les parece este asunto. Tengo bastantes discrepancias. Sí que veía antiguamente favorable que se hiciera una ley para poder un poco ajustar los casos de violaciones y los casos de maltrato que ha habido en España y otros países, pero llegar al extremo de poner esa condición de pregunta solo sí es sí en todas las ocasiones me parece algo bastante negativo, porque eso puede llevar a muchos malentendidos y a malas situaciones que, salvo que se lleven a juicio o se demuestren, podrían crear una forma bastante despectiva y negativa de cara a los hombres. La ley de la que han sacado ahora mismo no estoy de acuerdo, porque que lo metan en la cárcel y lo saquen a los 2 días, no estoy de acuerdo en eso, porque el que lo haga, que lo pague. No, ahora mismo no, está saliendo mucha gente a la calle que no debe de estar, no, es un peligro para la mujer, no estoy de acuerdo. Otra pregunta que les hemos lanzado a los vecinos está relacionada con el proyecto de ley aprobado por el Gobierno para que haya tantas mujeres como hombres en la dirección o en los consejos de administración de las empresas. En principio sí, pero con un pequeño matiz. Aunque veo bien que haya tanto hombres como mujeres en una misma situación, en este caso, como habéis dicho, el Congreso, sí que veo bien que no se haga simplemente un favoritismo de cara a que solamente una persona sea mujer, sino que esa mujer, sea hombre o sea mujer, se haya ganado la forma de estar ahí, que haga bien su trabajo, que se lo haya currado. Pues también estoy de acuerdo, para que haya igualdad. Sí, estoy de acuerdo, que el mismo derecho tenemos la mujer que el hombre, también. Si los hombres se lo merecen, que estén, y si las mujeres se lo merecen, que estén. Begoña Delgado Moya es la coordinadora del Centro de la Mujer de Valdepeñas y encargada de la parte del Gabinete de Psicología de este Centro de la Mujer. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Actos como el que, esta encuesta se hacía en el entorno de la plaza, donde a las 12 del mediodía de ayer, día 8, se llevaba a cabo ese acto institucional. ¿Por qué manifestaciones de este tipo? ¿Por qué convocatorias pues a la participación colectiva y social en estos eventos en torno al 8M sigue siendo hoy necesaria? Bueno, yo creo que es evidente porque existen muchísimos datos que nos muestran que la lucha por la igualdad real y efectiva, como hablábamos en ese acto que has mencionado, pues no están alcanzados. Quiero decir, son datos objetivos. Podemos referirnos tanto al ámbito laboral como al ámbito de cuidados, como al ámbito social, como al ámbito de salud. Bueno, ya ni qué decir tiene todo lo que tiene que ver con la violencia de género, incluso dentro de esa violencia de género, lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, que es lo que ha derivado, ¿no?, en la creación de esta ley, pues evidentemente hay muchísimos datos que corroboran que el movimiento de reivindicación, de visibilización, de poner en valor, de sensibilizar a la sociedad sigue siendo necesario, y sobre todo porque además nos encontramos, a la par que esto, nos encontramos que hay movimientos muy reticentes y muy contrarios y que desvirtúan un poco todo este movimiento. Entonces yo creo que, que es necesario y que va a seguir siendo necesario durante muchos años. Fernando Pieto, Ángel Luis Rivas, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. La jornada en torno al 8 de marzo en España, hasta hace unos pocos años, era una movilización que se restringía al ámbito político de la izquierda y que se observaba con cierta lejanía desde el resto de la sociedad, no demasiado implicada. Pero es no menos cierto que en los últimos años, en el último cuatrienio, yo diría, ha cobrado un auge especial y capitaliza muchas, euforias políticas de distintos grupos, inclusive de la derecha, que se implica o se manifiesta de manera frontal y directa. Fernando, ¿qué me dices? Bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que el avance de la mujer tiene que estar mirado por todas las ópticas, es decir, no solamente por un signo político, a mi entender. Yo creo que todos los partidos políticos del arco parlamentario que se consideren democráticos creo que tienen que estar en defensa de la mujer. Cuando hablamos de feminismo, lo que estamos hablando es de igualdad. Y entiendo que si no conseguimos una igualdad, la sociedad está quebrada. Y lo que tenemos que llegar es a un consenso. Los que somos padres y nos hemos criado en entornos donde tenemos madre como todo ser humano, donde tenemos hermanas y donde tenemos hijas, pues evidentemente queremos lo mejor para ellas. Y cuando decimos queremos lo mejor para ellas, queremos igualdad para ellas, lo mismo que queremos para el hombre. Y eso entiendo que no tiene que tener matiz político. Y en más, creo que es un error que algunos partidos de la izquierda o más allá de la izquierda
quieren capitalizar y parece que tienen que tener ellos el don de la certificación de feminismo. Creo que es un error tanto para la izquierda como para la mujer. Y en ese sentido creo que tienen que estar todas las fuerzas políticas y sociales juntas para que el avance sea de verdad real. Os pediré también, antes de que tome la palabra el profesor Rivas, vuestro parecer sobre el episodio que lo estamos viendo en pantalla, de la votación de admitir a trámite la reforma impulsada por el Partido Socialista y por el Gobierno de la Ley de Libertad Sexual, más comúnmente conocida como la Ley de Solo sí es sí. Ángel. Bueno, vamos a ver. A mí me parece una cosa bastante curiosa y peculiar que en el año 2021 tengamos que seguir con estas cuestiones, pero efectivamente hay que seguir con estas cuestiones. Yo, vamos, me he traído aquí unos textos de ni más ni menos que Concepción Arenal, ¿no?, del siglo XIX, final del siglo XIX, por si acaso cabe la posibilidad en algún momento de leer algo. Cuando a final del siglo XIX Concepción Arenal se quejaba, ultraconservadora, dicho sea de paso, ultraconservadora, se quejaba de la situación de desigualdad de la mujer con respecto al hombre. Era perfectamente comprensible en aquella época y en la actualidad resulta a simple vista muy chocante, pero yo entiendo perfectamente que allí donde haya el más mínimo rastro o que dé algo de desigualdad jurídica entre un hombre y una mujer, o entre un grupo de mujeres y un grupo de hombres, o en general entre la mujer y el hombre con relación a lo que sea, a cualquier aspecto social, me parece que sencillamente es algo que hay que eliminarlo mediante todo tipo de reformas jurídicas al respecto. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la cuestión de la paridad, no estoy de acuerdo con que haya que garantizar, le decía una señora en la entrevista, en la encuesta que hicieron en la calle, yo no estoy de acuerdo con la paridad por la sencilla razón de que, y si por lo que sea resulta que una determinada empresa, particularmente privada, yo en las empresas privadas creo que no hay que meterse en estas cuestiones, pero supongamos una determinada empresa privada o un determinado organismo público, resulta que por puro mérito, por buena meritocracia, resulta que tiene que haber un 80% de mujeres y un 20% de hombres, la paridad a priori implicaría un 50% y un 50%. Cabe la posibilidad de que tengan muchos más méritos, como está pasando de un tiempo a esta parte, se está repitiendo mucho últimamente en la judicatura en España, que hay más mujeres jueces, o juezas, como se quiera decir, que ya casi me da igual, que hombres. Pues muy bien, imaginemos que llevásemos hasta los extremos la cuestión de la paridad, 50 y 50, ha aprobado usted la oposición, señora, ha aprobado usted la oposición, señora opositora, ha aprobado usted la oposición a jueza, pero se queda fuera del cupo porque tiene que haber 50 y 50, es una cosa bastante ridícula. Yo estoy en contra de la paridad por eso, porque cabe la posibilidad de que haya más mujeres que hombres, con más méritos que los hombres, para ocupar determinados puestos, determinadas cuotas, ¿no? Y bueno, lo que pasó con respecto a la votación, al fin y al cabo, a la votación que sea... Más que la votación, el debate. No, sí, bueno, efectivamente, y al final, pues... No, y la votación, hay que tener en cuenta que el señor presidente del Gobierno pues, ha estado ausente de la cuestión, por poner un ejemplo, ¿no? El señor presidente del Gobierno y algunos miembros más de su partido, lo cual parece ser que nos ha chocado a todo el mundo, pero que suele ser normal que en la admisión a trámite de una proposición de ley el Gobierno no esté. A mí me permitirás que diga que no tiene ni nada, vamos, no es ni medio normal. Vamos, el señor presidente del Gobierno tiene que estar dando la cara continuamente. No puede marcharse y dejar el famoso caso de Rajoy, no puede marcharse. Que no sea admisible, pero normal es, porque pasa. Me da igual, a mí me parece impresentable. Es que yo creo que alguna vez normalizamos lo que no es normal. Efectivamente, yo creo que es impresentable. Ese es el gran error que creo que es impresentable. El que tiene que estar dando la cara fundamentalmente es el... Abrimos barra libre de opinión. Sí, yo de todas maneras quería decir, bueno, al margen de las consideraciones políticas que evidentemente hay que hacerlas y son aceptables, por supuesto que sí, pero yo creo que al margen de eso y en un día como el que estamos un poco representando, que es el 8 de marzo o el Día Internacional de la Mujer, yo creo que todo este tipo de debates políticos a mí lo que me molesta, me duele es que se desvirtúa un poco el fondo de la cuestión. Por ejemplo, con el tema de la ley de solo sí es sí, ahí la importancia que tiene esta ley es el permitir, o sea, el que haya una protección más integral, mucho más efectiva a priori, que bueno, luego hemos visto lo que ha pasado y por eso querrán hacer este tipo de modificaciones, con respecto al tema de las agresiones sexuales, porque es verdad que el tema de el debate que se creaba con el tema de las violaciones, es violación, no es violación, en algunos episodios que hemos visto bastante terribles en la historia reciente de nuestro país,
pues bueno, es una cosa que hay que considerar, y a mí lo que me preocupa es que esto se desvirtúe. Y luego, por otro lado, esta ley, al margen de estas cuestiones, tiene cosas importantes que no se están teniendo en cuenta, porque nos dejamos llevar solo por el ruido político, que lo tenemos para muchas cosas, que la política es necesaria, pero también genera mucho ruido y mucha crispación, y entonces nos vamos al fondo. El fondo, por ejemplo, cuestiones importantes de la ley, como puede ser el perseguir toda la violencia sexual digital, que ahora mismo cada vez está más en boga, porque la herramienta digital la llevamos incorporada en nuestros bolsillos. Cualquier persona hoy día tiene un móvil, y se producen extorsiones sexuales a través de las redes, el acceso a la pornografía, incluso la pornografía no consentida, el poder prohibir la publicidad pornográfica, que sobre todo, por ejemplo, los menores hoy día, el acceso que tienen al porno, pues estamos viendo las consecuencias, como puede ocurrir en el caso reciente de esta niña de 11 años que ha sufrido una violación por parte de 6 menores. Tiene que ver el tema de la pornografía de fondo. Todo el tema de la educación sexual, que es un tema que siempre ha estado muy cuestionado cuando se ha planteado este tema de cara a incorporarlo al sistema educativo. A mí personalmente y como profesional me parece básico que se dé una buena educación sexual en los centros educativos, y eso se hace por voluntad de los centros o por voluntad de quienes ofrecemos esa posibilidad, y sin embargo con la ley se va a considerar que sea obligatoria. Entonces son cuestiones que son importantes que no se están nombrando por todo este ruido político. Sí, pero de todas formas yo entiendo con respecto a esta ley que efectivamente, yo además creo que lo he expresado aquí, que la ley, el espíritu posiblemente sí haya tenido muy buena intención, lo que pasa es que al plasmarla se han equivocado, y reconocer que se ha cometido un error no pasa nada, simplemente se corrige. Y el gran problema que ha habido es que quien la impulsó no quiere corregirla porque pretende identificar de que como es suya es muy buena y no se merece la modificación. Y entonces el gran debate lo están dejando a huevo. Porque claro, la cuestión es decir, usted que lo que está diciendo es que no quiere que los que sean infractores cumplan más condena, o que cumplan la condena con la que están anteriormente. Y eso es lo que está ocurriendo. Mire usted, si solamente hay que modificar esa parte, porque evidentemente que los violadores tengan cada vez menos condena, que salgan con más rapidez o que, bueno, que sean incluso sentencias de poquito tiempo, eso yo creo que sí está perjudicando a la sociedad en general. Y sí que está creando un sistema de alarma. Y eso, en definitiva, creo que hay que modificarlo. Y no hay que agarrarse por pensamiento de que es muy buena ley, no hay que modificarla, porque estamos cogiendo al rábano por las hojas. Sí, yo eso no te lo discuto, Fernando. Sí, lo que te digo es por eso que a mí lo que me molesta de toda esta historia no es se debate en el fondo todo de el la debate, ley, el ruido político que hay, porque claro, además no se nos puede olvidar que estamos en pre-campaña electoral ya prácticamente, y ya sabemos lo que se supone, y entonces se desvirtúa realmente lo que supone el 8M, como tal, ¿no? Lo que reivindica y lo que representa, yo qué sé. Claro, es que parece ser que el 8M solamente es esto. Claro, y no, yo creo que el 8M es mucho más importante, yo por eso lo he dicho al principio. El tema es que pretendemos toda la sociedad de que la mujer tenga lo mismo que tiene el hombre. Yo creo que eso es fundamental, y que el avance que está teniendo sea mucho más importante y superior al que está teniendo. La igualdad del hombre y la mujer yo creo que tiene que llegar a ser cuanto antes mejor, y es en lo que nos tenemos que fijar, y creo que es lo que hay que potenciar en el 8M. Que luego se está fijando en dos cosas que no dejan de tener importancia, pero en dos cosas creo que hay mucho más alrededor del propio 8M que esas dos cuestiones concretas, ¿no? Se habla mucho, evidentemente, de la ley del sí es sí y de lo de la paridad. Yo lo de la paridad, bueno, yo creo que las cosas se demuestran andando. Si miramos en los gabinetes de los ministerios que están aquí, prácticamente ninguno es paritario. Es más, hay una gran mayoría de masculinidad que de feminidad. Y hombre, pasa como en el mundo agrario. Si yo echo herbicida no puedo decir que soy ecológico, ¿eh? Pues lo mismo ocurre en esto. Si yo no cumplo el primero antes de sacar la ley, pues poco ejemplo estoy dando. Yo creo que hay que ser más ejemplarizantes en el tema. Las candidaturas pueden ser muy cremallera, pero lo importante es qué reparto de poder hacer después. Claro, es decir, si yo presidente en mi gabinete de 10 personas tengo 9 hombres y una mujer, quiero decir, voy a repartir. Creo que de todas maneras, al margen de, bueno, no sé cómo esté estructurado luego dentro de cada ministerio, no tengo ese dato, pero ahora, a nivel de ministros y ministras, el tema ha cambiado bastante con respecto a lo que era antes. Y solo había que mirar el Parlamento hace años y veías una mujer, era como buscar a Wally en la foto, quiero decir. Y ahora mismo, pues la representatividad de mujeres, gracias a estas listas cremalleras, con el tema de la paridad, yo lo que sí tengo que decir es que el tema de la... Bueno, como muchas otras cuestiones, no solamente en esto, ¿no? Pero con el tema del feminismo, es verdad que son temas
complejos, entonces generan debates y por supuesto hay una diversidad de opiniones que todas son válidas, evidentemente, y para eso estamos, ¿no? Hay que debatir y cada uno tiene sus ideas y las defiende como buenamente puede o sabe, y los argumentos que tengan. Con el tema de la paridad es una cuestión que también genera debate. Es verdad que yo puedo entender el argumento que has dado, Ángel, de un poco el tema de los méritos, ¿no? Bueno, pues que, como decía este chico al que le han entrevistado en la calle, este señor, que por méritos que esté quien esté, ¿no? El problema es que las mujeres muchas veces no han estado ahí a pesar de sus méritos, claro, porque hay techos de cristal que no se nos deben de olvidar, son las encargadas de ocuparse de las responsabilidades familiares y eso les ha impedido estar muchas veces donde podían estar, incluso teniendo el mérito y la formación necesaria, ni siquiera se les ha valorado, han tenido que demostrar el triple, el cuádruple para poder llegar al mismo sitio que llegaban sus compañeros. Entonces, el tema de la paridad no deja de ser una medida de acción positiva, como se han realizado otras, que han permitido que se produzca esa incorporación. Eso como idea general me refiero. Luego ya en la cuestión de las empresas privadas, tal, todo eso, lo podemos debatir como estamos debatiendo esto, quiero decir. Pero que en sí la idea de la paridad lo que busca es una medida de acción positiva para permitir esos techos de cristal, romperlos, porque por cuestión de méritos, bueno, y solo tenemos que hacer un repaso de la historia, yo creo que tú, Ángel, en eso, seguro que tienes muchísimo más conocimiento que yo, como las mujeres han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, entonces aparentemente las mujeres no tenían mérito para destacar en ningún campo, lo que no era cierto. Estaban invisibilizadas. Yo creo que el concepto de paridad tiene que llevar el adjetivo, precisamente, paridad meritocrática, acabas de decir. Han tenido que hacer el triple de esfuerzo y lo han hecho, ¿verdad? Eso es lo bueno del asunto, que quiero decir, las mujeres que han... Las que han podido, claro. Muchas no han podido, Ángel. Claro, eso es absolutamente claro, eso es absolutamente claro. Pero la cuestión es que al final es el mérito, como decía aquel, el que aguanta, el que resiste, gana, ¿no? No siempre, pero bueno, fundamentalmente sí. Yo creo que efectivamente una mujer en los últimos 40 años en España y en todo el mundo en general, pero una mujer que haya tenido los arrestos que haya que tener para seguir luchando por sus derechos y para llegar a donde tenía derecho a llegar en función de sus méritos, fundamentalmente lo ha conseguido. Que aún queda mucho que conseguir en ese sentido, porque efectivamente... ¿Por qué no vamos a reconocerlo? Por ejemplo, el mundo de la política, bueno, en España ha habido políticas, y hay políticas, no sé si son muy buenas desde un punto de vista intelectual, académico, político, etcétera, etcétera, pero por lo menos están ahí, ¿no? Y lo han conseguido, no cabe duda de que hay que seguir por ahí. Yo no creo que se solucione a base de una paridad formal a priori, desde luego una paridad meritocrática sí. Es decir, parece bastante obvio desde el punto de vista jurídico, en el orden jurídico normal y corriente, desde el punto de vista incluso de las oposiciones o sencillamente el buen criterio que tenga un señor presidente o señora presidenta del gobierno electo de formar un gobierno, el buen criterio que tenga de, como mínimo, efectivamente, como mínimo, intentar que haya un 50-50, pero llegado el caso de que tenga que haber un 60-40 o un 70-30... No suele ser 50-50 normalmente, ¿eh? Hay un rango, no es un 50-50, exacto, suele haber un rango. No, digo como mínimo, es decir, pero llegado el caso de que tenga que ser un 60-40, un 70-30, un 80-20, pues muy bien. Pero eso está bien cuando lo de la meritocracia está bien cuando partimos de una misma línea de salida. Si vamos a participar en una carrera y resulta que la línea de salida de los hombres está a 500 metros por delante del de las mujeres, pues por mucho que las mujeres corran, no van a llegar por muchos méritos que tengan. Ese es el problema, es que no partimos del mismo sitio. Bueno, entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿Estamos ahí en la lucha a tope las mujeres y alguna llegará y lo conseguirá? No, hombre, no. Es que se pueda tener las mismas oportunidades desde el principio, pero si esas oportunidades y esa línea de salida no es la misma, para eso se toman este tipo de medida de acción positiva, para favorecer que estemos en el mismo punto de salida y a partir de ahí medimos los méritos. Yo entiendo que en todo tema de administración sí que se debe de llevar. Entrar en el tema privado no sé hasta qué punto puede ser factible.
empresa Bien, privada... el tema público a mí me parece bien. Vamos, me parece bien, no creo que se debería de haber aplicado. Claro, creo que se debería de haber aplicado incluso antes, ¿no? Y de hecho, yo creo que en política, sobre todo en política municipal, eso sí se lleva aplicando hace tiempo, sobre todo en la composición de listas. En la composición de listas de hace bastantes años, o iba cremallera o había un porcentaje de tantos hombres como tantas mujeres. En ese sentido, y yo creo que ha dado... buen resultado. Pero inicialmente no era bien admitido por todos los cambios. Se ha normalizado. Claro, sí. Yo creo que todos los cambios cuestan. Es decir, yo creo que hay que reconocer que todos los cambios cuestan. Y cuesta mucho, sobre todo, pensar de que veníamos, y se sigue viendo, si vemos las cabezas de las grandes empresas o de los grandes, todavía sigue siendo gente muy mayor. Los cambios a la gente mayor le cuesta mucho más que los cambios a la gente joven. Yo creo que hay muchas cosas que por su propia evolución va a ir cambiando porque va entrando gente joven y va entrando con otras perspectivas y otra manera de pensar, y eso lógicamente va a inducir al cambio. Una vez que se ha producido y que ese cambio ya se admite como normal, pues los siguientes pasos van a ser también mucho más normales, pero lo que yo quiero es que no solamente sea en los casos que se ve, sino en los casos que no se ve también. Porque hay muchos que, evidentemente, como no están expuestos ante la vida pública, no se notan. Y luego a decir, los gabinetes de los ministerios, los que mandan de verdad, es decir, el entorno al ministro, al presidente, si miramos que ellos están proyectando y lanzando esta idea, aplíquelo usted antes. Es decir, el ejemplo yo creo que es la mejor de las virtudes y no se aplica. Es decir, pongamos mi propio ejemplo como cabeza y luego apliquemos, porque es mucho más creíble, porque si no parece que estamos dando lo que es un titular de prensa para una campaña, que es lo que se está haciendo ahora, en definitiva. ¿Algo más? Sí, no quiere decir. Y las grandes evoluciones, entiendo como otras muchas más cosas, no solamente hay que hacerlas a nivel nacional, sino que creo que hay que extenderlo mucho más a nivel europeo o incluso en nuestro círculo más grande. Yo creo que en Europa esta vez hay que hacerlo porque, bueno, creo que es un mimetismo que además se admite con mucha más facilidad. Si lo hacemos a lo grande que si lo hacemos en territorios pequeños. Si me permitís, vamos ya sobrepasada la media hora de tertulia y yo plantearé, a vuelta de publicidad, pues una cuestión que me parece esencial dentro de este debate que se está produciendo a nivel parlamentario sobre la ley de libertad sexual, y es que desde la parte más a la izquierda del Gobierno se está achacando que la reforma impulsada por la parte socialista y por el presidente del Gobierno supone un regreso al Código Penal de la manada, cuando en esencia y de lo que se está intentando recalcar mucho desde la parte socialista del Gobierno es que supone única y exclusivamente elevar el rango de penas para los delincuentes sexuales. La pregunta es, ¿por qué esa interpretación de que elevar las penas va a suponer que la mujer en un proceso judicial tenga que acreditar que se ha resistido? Trataremos este asunto que es, desde mi punto de vista, el más complejo de este debate político, y también vamos a tocar algún suceso en forma de violencia contra las mujeres que se ha vivido muy recientemente, hace muy pocos días, en nuestra ciudad, en Valdepeñas. No se vayan, regresamos de inmediato. Venimos en la tertulia de esta semana hablando del 8 de marzo, del Día de la Mujer, de los debates en torno a conflictivas, polémicas leyes lanzadas o desarrolladas en los últimos 6 meses por el Gobierno de coalición. También estamos hablando en el orden local de lo que supone esta cada vez más, con más eco, celebración del 8 de marzo. Hay una sucesión de eventos que ya no solo se convocan desde las instituciones, sino ya desde las asociaciones de vecinos y todo tipo de colectivos en el contexto de la igualdad y del Día de la Mujer. Y antes de irnos a publicidad yo planteaba por qué se parapeta la parte de Unidas Podemos del Gobierno en que reformar la ley promovida por el Ministerio de Igualdad supone regresar al Código Penal de la manada, ya que las mujeres agredidas sexualmente o violadas pues tengan que demostrar que realmente se han defendido y han opuesto resistencia, cuando desde la parte socialista lo único que se recalca, bueno, de entrada es que se dice que es mentira. Pachi López ha dicho que esto no es cierto. Lo único que se pretende es
contener, evitar, cesar la cadena, el goteo constante diario de reducciones de condenas y de excarcelaciones antes de tiempo de todo tipo de delincuentes sexuales. La incógnita, para que me la despejen, el primero a mí y después, a partir de mí, a muchos ciudadanos que están viendo y que tengan el mismo interrogante desde sus casas, pues os lo traslado a vosotros. En Begoña, en el Centro de la Mujer tenéis un observatorio que os permite contemplar la realidad de la igualdad y todo tipo de perturbaciones que tiene la mujer en su día a día, en ese objetivo, en ese horizonte de igualdad, no lo contempláis como el resto de los mortales. Técnicamente, ¿cómo valoras esta ley? Y también técnicamente, ¿qué riesgo hay de esa regresión que plantean desde Unidas Podemos? A ver, bueno, técnicamente, como yo no soy jurista, puedo valorarlo más bien poco, pero sobre todo porque todavía no conocemos bien los términos exactos en los que se va a producir, digamos, esa modificación. Es verdad que lo que sí lo que previsiblemente se mantiene es la unificación de las agresiones sexuales en un solo concepto, ¿no? Esa distinción entre abuso y agresión que existía antes, eso que la ley del sí es sí ha unificado para corregir muchas situaciones que se producen, pues eso se va a mantener, a priori se mantiene. El tema del consentimiento es el tema clave, que es un poco lo que parece que los de Podemos ponen un poco en cuestión. A ver, aquí parece ser que la parte socialista lo que pretende es que sí que habla un poco de si los delitos serán más o menos graves en función de si ha habido violencia o no ha habido violencia. Y ahí es donde se crea un poco el debate, pero yo creo que a mí me es difícil calificarlo en este momento porque, como digo, tendríamos que ver la modificación hecha y luego que no esté también sujeta a interpretaciones, porque claro, de la misma manera que esta ley del sí es sí permite ese rango al rebajar las penas de determinados delitos, los jueces pueden, a petición por supuesto de los propios reos, aquellas penas que les benefician o aquellas leyes que les benefician, ellos pueden solicitar ese cambio y los jueces a interpretación, jueces y juezas a su propia interpretación pueden rebajar, no pueden rebajar, pues tampoco sabemos esta modificación si puede generar una situación también interpretable parecida. Es que es difícil de determinar en este momento. Muy complejo. Es que es hablar a futuro, es decir, porque claro, es que lo que se aprueba ahora es iniciar la reforma de esto, es decir, sí, no sabemos a partir de unas premisas. Claro, o sea, sí, está claro. Yo creo que la premisa fundamental es la no reducción de condena, es decir, ya lo que está hecho es inevitable. Esa anomalía. Esa anomalía, efectivamente. Lo que ya está hecho es inevitable. Es decir, este goteo, independientemente de que se llegue a corregir o no corregir, esto ya no se va a parar. Porque cuando se corrija se aplicará a raíz de lo que se ha corregido. Pero esto ya está y todos los reos hasta este momento se van a poder acoger. Es decir, que este goteo, si son 700 y hay 4.000 agresores sexuales, que no lo sé, sí, que luego pero por poner un volumen, va a seguir, es decir, ¿por qué no? Pero lo que sí se va a evitar es que los a futuro pues no tengan esta corrección y que no tengan. Tampoco es así. ¿Esto es? Si corriges la ley, dentro del articulado de la propia ley, sí, el juez tiene que aplicar el artículo siempre se va a ir a lo más beneficioso. Claro, efectivamente, por eso digo decir. La única solución es derogar la ley y hacer otra pero es que nueva. No van a derogar la ley. Y por las bravas, una ley. Claro, pero una ley. Ángel, esto conforme está la situación no se atreve nadie a derogarla. Van a modificar partes puntuales de la ley en las que corrigen algunas cuestiones. Pero son partes que jurídicamente van a beneficiar al reo, necesariamente. Pero sí, quiero decir... Los parches si aquí, benefician al reo... Ángel, vamos a ver, si yo creo, y creo que lo hemos comentado aquí, el gran problema de esta ley es que no han sido valientes para decir, yo hago esta ley, quiero corregir y quiero dar a la baja la condena. Dígase. Si es lo que se pretende en una ley, dígase. Lo que no se esperaban es lo que realmente ha surgido. Pero cuando tú, en negro sobre blanco, pones que si antes aplicabas 12 años y ahora aplicas 10, baja la condena. Por eso no hace falta ser muy doctor. Les advirtieron mucho. Se han subido las penas para determinados delitos, pero como... Para los menores. El problema es que al unificar, lo que hemos dicho antes, al unificar el abuso, los abusos con las agresiones, el rango baja... Y entonces eso es lo que ha provocado la rebaja de condenas. ¿Cuál es la solución que están planteando? Que ¿por qué creo yo que Podemos no quiere? Porque para que haya otra vez rangos, se imaginan que puede haber separación, para que haya más. Si hay separación,
piensan que se vuelve a lo de antes, pero no lo único, vamos, no lo único, yo no soy jurista, me pasa... No, pero creo que pueden no somos subir... juristas, pero sabemos leer. Claro, ¿no? creo que pueden subir, creo que pueden subir la condena. Que estén de acuerdo o no estén de acuerdo es otra cuestión, pero yo creo que ya no nos pueden tratar más como a tontos. Es decir, mire usted, ¿queremos que suban la condena o queremos que no la suban? Ya está, si es así de sencillo. Sí, lo que se pretende pretende es eso, evitar que no haya más rebajas de condenas. Claro. En eso, pues como está apuntando Pero eso Ángel, ya va a ser prácticamente pues ya imposible. veremos a ver si estas modificaciones realmente permiten que esas rebajas no se produzcan. Por lo que dicen, Yo vamos, creo que los parches no valen. por lo que dicen veremos a todos los ver. juristas, Los parches Veremos no a valen. ver, claro, pues ya... Porque además es que es una cuestión, no es que el juez a su capricho diga, es que el señor abogado del reo lee la ley y dice, esto es para nosotros, Claro. y el juez no tiene más remedio, es que esto han puesto a los jueces en los pies de los caballos. Yo me acuerdo, como se decía, entonces ¿por qué unos sí y otros no? Pues porque hay un montón de jueces que tienen tantísimo trabajo y que precisamente no les ha dado tiempo, pero antes o después no les va no han admitido la o no rebaja han de admitido, condena, ¿eh? o no, o que también depende, es que también depende de la condena que tuviese el reo, Claro. porque no es lo mismo agresión que violación, que si han tenido violencia, no, es que han analizado mal. cayendo de 50 Ahí en hay un 50. margen también Claro. hay un margen también de interpretación. interpretación. Mínimo. Lo que pasa que, claro, en estas cosas y con temas tan sumamente delicados, pues el margen de interpretación tiene que ser mínimo, ¿no? Para que así, bueno, pues todo sea un poco más o menos vaya a la par y no se produzcan estas cuestiones. De todas pero formas, bueno. yo creo que lo mejor es reconocer si se ha cometido un error. Mira, lo hemos cometido, arreglémoslo. Yo creo que es lo más normal. Eso es evidente que no, Creo que, que lo que no, más que no está sucediendo. Y eso es lo que no está sucediendo. Además hay una cuestión que hemos caído todos más o menos en este vicio lingüístico, que es llamarle la ley, es empeñarse en que es la ley del solo sí es sí. Hay montones de aspectos más en la ley, no es solo la ley del solo sí es sí, que además en muchas ocasiones se dice la ley del sí es sí. Claro, es una tautología que no va a ningún lado. Y la cuestión del consentimiento, evidentemente, el Código Penal está basado sobre el consentimiento, no el Código Penal en materia de libertad sexual, el Código Penal, es decir, tú tienes 20 euros y si yo te los quito sin tu consentimiento es robo. Si consientes que me lo lleve, es que me lo estás regalando. El consentimiento está siempre de fondo. Y en cuestiones de agresión, abuso, violación, etcétera, etcétera, obviamente hay que dar por supuesto que el consentimiento no se ha dado y ya está. Claro, pero no tiene hemos más. encontrado problemas de interpretación y a la hora de enjuiciar determinadas agresiones, como fue el famoso caso de la manada, que es un poco lo que deriva en todo esto, donde el consentimiento se ponía en entredicho. Por eso ahí se quiere dejar muy claro que tiene que ser un sí rotundo y no un sí te lo digo ahora y si dentro de media hora te digo que no, pues es no. No, eso no, El claro. sí, un sí continuado y donde efectivamente hay un consentimiento claro. Eso es lo que se pretende también un poco destacar en esta ley, que ya digo que con toda esta situación que se ha producido, desgraciadamente, pues se han desvirtuado muchas de las cosas que el espíritu de la ley en sí conlleva y que son muy positivas, pero insisto, se han desvirtuado y socialmente nos hemos quedado solo con un determinado discurso, no nos hemos quedado con todo lo demás que conlleva la ley. Es que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que hay que hacer es redactar bien las leyes y sobre todo, si hay juristas, jurisconsultos, nosotros no somos jurisconsultos, nosotros somos leguleyos, vamos, hablamos de leyes sin saber nada, ¿no? Esto en un pleno de ayuntamiento se llamó a un jurisconsulto, se le llamó a un jurisconsulto leguleyo, Sí. a un jurisconsulto se le llamó leguleyo, hay que repasar un poquito el diccionario de vez en cuando y ya está, ¿no? Pero entonces aquí, bueno, nosotros de estas cuestiones obviamente no sabemos nada, pero como dice Julián, sí que yo algo leer sí que sé, ¿no? Y efectivamente, pues este tipo de cuestiones, por ejemplo, el caso de la manada es un caso obvio y casi diría trivial no sé ni cómo calificarlo, de salvajada inconcebible, ¿no? Salvajada inconcebible que hay que castigar con el máximo rigor. Pero claro, resulta que le encargas una ley, o mejor dicho, no le encargas una ley a quien tienes que encargársela, es más, te avisan jurisconsultos, gente que sabe de leyes, esto no vale, esto no va bien, no vayáis por ahí, vamos a hacerlo bien, tal y cual, no, aquí mandamos los de igualdad, o las de igualdad, y pasa lo que pasa. Y encima después está la cuestión del sostenella y no enmendalla, de que es mi ley y esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Y el señor presidente del gobierno, pues respaldando la cuestión, empeñándose, y hoy en la votación, pues no apareciendo por ahí, porque supongo que se le da un poquillo de vergüenza. A mí me parece que tal como están los tiempos en la actualidad, una ley de libertad sexual auténticamente potente, blindada desde el punto de vista jurídico,
elaborada, reelaborada, rebasada, revisada, retocada, antes de pasarla al Parlamento por jurisconsultos y jurisconsultas de reconocido mérito y reconocida formación, es absolutamente fundamental. Deróguese esta y a volver a empezar. Esta es mi opinión. Quiero que quede tiempo. No falta decir amén. Quiero que quede tiempo en este tramo final final, queda todavía al menos 10 minutos, para que comentemos en este contexto que estamos comentando, no tanto ya de libertad sexual, sino de violencia, yo creo que sí que es machista. El episodio que el pasado sábado tuvo lugar en una cafetería del centro de Valdepeñas, de la calle Tomás de Antequera, Mr. Bubbles o Mr. Bubbles, como ustedes prefieran, donde un individuo de unos 40-45 años se acercó pues, a merendar, a hacer un pedido. Como quiera que según su punto de vista tardaba la camarera en dispensárselo, la insultó, la increpó. Cuando ella se vio increpada e insultada, le invitó amablemente a que se fuese a la calle porque no le iba a servir su pedido, y la respuesta fue agarrar un bote de gel hidroalcohólico, lanzárselo y darle a una compañera en la cabeza y generarle un traumatismo frontocraneal que no requerirá intervención médica ni quirúrgica, solo tiempo para curarse, y que en tal caso va a suponer una multa de entre 1 y 3 meses de duración a una cuantía diaria que calculamos porque hemos consultado, que puede ascender a 1.000 euros. Previo juicio, porque la persona está localizada y está identificada. Bien, no sé si estos son los casos que trascienden. En vuestro centro de la mujer entiendo que, claro, los casos que trascienden tengo que seguir meditando en voz alta, porque estos hechos se perpetraron en una cafetería llena de gente. Dicho sea de paso, no se evidenció en ningún momento que este sujeto, que este cliente, tuviese una conducta, digamos, propensa a ese final. Vamos, si os parece, antes de pasar a opinar, a hablar o a mostrarles una breve síntesis de las declaraciones que a Tele Valdepeñas nos ha hecho la empleada de este local de hostelería, que fue increpada, insultada y vejada por este cliente. Estábamos trabajando, una compañera mía y yo, y entró pues un señor a consumir una merienda que se la tomó aquí, y a la vez pidió para llevar 2 crepes, y este hombre ya empezó con aspavientos, enfadado, diciéndome que no podía ser, que el local estaba lleno, y nada, pues conforme me iba para la cocina empezó a decirme que no me fuera, guarra, que estaba hablando conmigo, que era una gorda, un montón de insultos, y entonces me di la vuelta y le dije que se fuera porque no le iba a dar, en esas condiciones no le iba a dar la comida. Se fue, y antes de llegar a la puerta, en la puerta, pues se dio la vuelta, cogió un bote de gel hidroalcohólico que teníamos en el mostrador y nos lo lanzó hacia adentro, y pues le dio a mi compañera en la frente. Y ya salió corriendo. Por la mañana ya denunciamos. Teníamos miedo, la verdad, a denunciar, pero es que sin denuncia también tenemos miedo. Entonces queremos hacer todo lo posible para que esto pare. Estas 4 empleadas de hostelería pues tenían que regresar el día siguiente, abrir sus puertas como toda normalidad, con bastante miedo, porque era probable que este sujeto pues regresase a ajustar cuentas o a... en fin, qué sé yo. Begoña, te preguntaba si, claro, este asunto ha trascendido por sus características específicas. ¿Cómo lo valoras como coordinadora del Centro de la Mujer? A ver, hombre, yo, cualquier situación que suponga una situación de violencia, por supuesto, un rechazo de plano. Hay cuestiones importantes de lo que ha comentado ella que sí me gustaría destacar, por ejemplo, con lo del tema de la denuncia. A mí me parece muy importante que cualquier hecho de este tipo, violento, se denuncie. Es muy habitual que las personas que tienen que denunciar tengan miedo precisamente a interponer la denuncia por el miedo a las consecuencias que eso pueda derivar. Es una cuestión que trato mucho con las mujeres cuando vienen al centro y se encuentran en situaciones, han vivido situaciones de violencia y se plantean la posibilidad de denunciar. Yo siempre les digo
que el hecho de denunciarlo implica que se pone en conocimiento de las fuerzas de seguridad, que a partir de ahí ya no están solas en ese asunto, es decir, quien nos tiene que proteger tiene conocimiento del tema y eso va a generar el que se puedan tomar medidas en principio de protección o, bueno, en este caso, que luego también derive en un juicio y a este señor se le condene con lo que la ley contemple ante ese tipo de delitos, claro está. Si esa denuncia no se ponen, la situación de vulnerabilidad es mucho mayor. Normalmente lo que sucede además cuando se interpone una denuncia es que el delincuente de turno, vamos a llamarle así, digamos, prefiere mantenerse un poquito al margen porque ya está en el punto de mira. Entonces sí que suele suponer un freno. Con lo cual yo creo que en ese sentido lanzar el mensaje a raíz de lo que les ha pasado a estas mujeres que han presentado su correspondiente denuncia, lanzar el mensaje de que es mucho mejor actuar así, porque es una forma de protegerse ante situaciones, actos violentos, tenemos que poder protegernos, eso es muy importante. Los hechos suceden el sábado por la tarde y no van a la Policía Nacional hasta el lunes por la tarde, hasta el lunes por la mañana. Ha pasado un día y medio. Un error. A ver, es que también la gente necesita un poco su toma de decisiones. Sí, el miedo es libre y todo esto, sí. Pero igual lo que hay que decir abiertamente es que sí, el miedo es libre, pero que no hay que dejarse capturar por el miedo e ir instantáneamente a denunciar. No, lo he dicho muy claro. Con denuncia o sin denuncia, seguimos teniendo miedo. No, obviamente. Pero sentido de desprotección. Sí, mira. Independientemente de que la policía esté más atenta a ese local por posibles represalias, el miedo y ese trance lo tienen que pasar. Es decir, es una situación que es como un duelo. Es decir, tú tienes que pasar un periodo de tiempo para que eso se vaya olvidando y se vaya asimilando de que se ha ocurrido. Es una situación traumática y hay que elaborarla, por supuesto, y eso lleva su proceso. Lleva su tiempo. Yo creo que este es un imbécil pasado de vueltas que ve a una mujer, una muchacha, una señora, una señorita, no sé, y se atreve con ella. A lo mejor con un tiarrón a lo mejor no se atreve. Pues es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa? En la entrevista que ha precedido esta tertulia hacía exactamente esa valoración la concejala de Igualdad. Si el camarero es un camarero, no una camarera... Pues claro. Posiblemente. Vamos, yo he trabajado durante bastante tiempo. Por eso decía que sí que es violencia machista, o sea, claro, que lo es. Y obviamente hay borrachos o borrachuzos de estos que llevan a lo mejor 2 copas, quieren una tercera copa, y a lo mejor pues una camarera dice, espera un momentito por favor, que ahora no puedo, te estoy atendiendo esto, tal. Y si es un tío, vale, espero, y si es una tía, pues a lo mejor va a por ella. Pues es un cerdo y un imbécil y un... Hombre, ya el lenguaje que emplea para insultarla ya denota un poco todas esas connotaciones machistas que... Claro. ¿no? Porque... Y sobre todo, yo supongo que está en la barra, la cuestión esta de que el local estaba lleno de gente, vale, hay música y tal, pues a lo mejor la gente por allí no oye la cuestión. Yo supongo que en caso de que la gente que está por ahí en los alrededores se da cuenta de que se está tirando un poquito, está pasando de la marca, habrían reaccionado y le habrían dicho algo, ¿no? Pero en todo caso no cabe duda de que es un sujeto que, bueno, tendrá que pagar como tenga que pagarlo y espero que lo pague bien pagadito. Y el problema, lo que dice Begoña y lo que dice Fernando está claro. Vamos, el miedo es libre y hay que pasar pasar el mal rato, efectivamente, y dejarlo enfriar en la medida de lo posible, pero yo creo que se debe dejar enfriar después de la denuncia. La denuncia dejarla puesta y ya después que ya... Pasa que, Ángel, de verdad, cuando una persona se enfrenta a una situación de violencia, que es una situación... Sí, pero normalmente... A ver, nadie sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento, ni además depende también de la gravedad de los hechos, por supuesto. El nivel de vulnerabilidad e indefensión que nos genera, porque este tipo de situaciones lo que nos generan sobre todo es mucha sensación de indefensión. Sí. La indefensión, una de las cosas que conlleva es que nos paraliza, o sea que por eso necesitas a veces tener tu proceso de meditación, a lo mejor consultarlo con tus personas cercanas, antes de decidirte, sobre todo porque, como os he dicho al principio, el hecho de denunciar en sí muchas veces les conlleva mucho más miedo porque temen las represalias, cuando yo creo que siempre es... al final los hechos demuestran que es lo contrario, que estás mucho más protegida ante un hecho violento, vas a estar más protegido si denuncias, claro. Pero en ese momento tú racionalmente eso no lo piensas, te dejas llevar por el miedo que te genera. Creo que en eso hemos hecho poco hincapié la sociedad en general, de que hay que denunciar en caliente y lo más rápido posible, y que eso nos genera protección. Porque la creencia
es todo lo contrario. Es decir, si denunciamos, vamos a tener más represalias. Mira, y ese concepto yo creo que hay que cambiar. Con esa cuestión, y enlazándolo con lo que hemos hablado antes, pero sin entrar en las polémicas, sino me refiero, por ejemplo, con el tema de las agresiones sexuales, una de las cosas que se está poco a poco consiguiendo es que cuando una mujer, en este caso, sufre una agresión sexual, inmediatamente lo ponga en Cuanto antes conocimiento, mejor. Sí. se le asista a nivel médico e interponga su denuncia, porque eso es fundamental tanto para la rapidez en la actuación y que eso luego sea mucho más efectivo de cara a localizar al agresor, como para su propia recuperación psicológica. Hay un detalle que no creo que se me escape y es el que yo comentaba en la introducción del asunto, y es que ya desde la propia policía se le ha informado, no advertido, informado de que la calificación de los hechos puede ser la de un delito leve. La descripción es esta, delito leve. Sí, bueno. ¿En qué se basa esa descripción o ese concepto? En que la lesión no precisa de intervención quirúrgica ni de un tratamiento médico. Sí, pero bien, pero el delito leve y el daño psicológico, el daño moral, claro, y el daño es moral, una persona que moral. no sale de su casa, que tiene miedo, que está de baja, que no quiere salir, que no quiere hablar con nadie. Y el daño moral, el daño moral. Sí, Claro, pero esos son volvemos- los rangos que establece la ley, Claro, y es que hay que poner los límites en alguna volvemos parte. a lo de Yo sé antes. que es difícil. Tendremos que modificar todo el Código Penal. Es decir, porque ante esto, imagínate la cantidad de modificaciones. El daño Es moral, que el daño moral lo defines Pero como es que prácticamente es más como quiera el potente, juez. es que es potente el daño. o Es sea, que eso queda abierto. Pero que si lo define prácticamente como quiera el juez, con que el juez Si se le toma quitasen secuelas- en 15 días, pero esta persona va a tener... miedo a ir a entiendo, trabajar. psicóloga, Miedo a ir a va a trabajar. tener que enfrentarse a Claro, seguir. no, pero bueno, claro. pero bueno, yo aquí quiero apuntar una cosa. Bueno, es que eso es una cuestión de cómo está planteado en la ley el rango de los delitos y qué recoge cada uno de ellos, ¿no? Ahí, bueno, porque efectivamente dentro de ese rango hay delitos leves y hay delitos graves y tiene que haber una distinción, eso está claro. Ahora, evidentemente que esta persona tenga ese primer impacto es algo muy normal. Si realmente esto no evoluciona en positivo, que ya puede ir recuperando su normalidad, por supuesto lo prioritario es que reciba ayuda cuanto antes para ayudarle a afrontar ese miedo y poder superarlo y que ya haga su vida normal. Sí, pero que el autor responda también de ese otro daño. Claro, no, pero mira, si lo bueno en este caso es que el autor es conocido, está localizado, hay multitud de testigos, es decir, condenarse le va a condenar No hay seguro. tutía, eso está claro. Que eso, desgraciadamente, no pasa siempre. En este caso se sabe quién es, hay testigos, o sea, no va a haber ninguna duda. La jueza o el juez que juzgue los hechos lo va a tener claro. Y se le va a condenar, claro, se le va a condenar con arreglo a lo que ese Al daño, delito daño. contemple la ley, las penas que conlleve ese delito. Es que eso... Igual no llega ni a delito. Antes... Falta. Sí, es que ya no se denominan no. faltas. Las Delito leve. faltas ahora se Delito llaman leve. delitos Ya, leves. Bien, antes de pasar al epílogo... No, una cuestión previa nada más. Preepílogo. Sí. Con relación a esto, por ejemplo, en el año 2000, y firmando, dicho sea de paso, cosa más curiosa, yo lo había olvidado por completo y repasando, en Santa Cruz de Mudela, el 2 de julio del año 2000, publicado en La Vanguardia, Lidia Falcón, que recibió su dosis de violencia política por parte de Alberto Garzón, dicho sea de paso, Alberto Garzón, sí, eso que llama ministro. Bueno, publicó una recopilación de artículos que se titula La violencia que no cesa. Lidia Falcón, la extraordinaria mujer, magnífica feminista y estupenda literata, escritora de literatura. En el año 2000, ya digo, firmándolo en Santa Cruz de Mudela, el 2 de julio del año 2000, publicó un artículo que se titula Mujeres sin protección, precisamente, que dice, un primer párrafo dice sin más: desde hace unos años la ciudadanía comienza a conocer el nivel de violencia que sufren algunas mujeres por parte de los hombres de su entorno. Este conocimiento ha llegado, sin duda, de las informaciones que los medios de comunicación han ofrecido, mostrando una sensibilidad hacia el problema muy distinta de la que exhibieron durante décadas, en la que este tema era únicamente tratado en las páginas de semanarios escandalosos y las víctimas solían ser las primeras culpables por provocar o llevar vida licenciosa. Esto es del año 2000, vamos, hace 23 años, yo creo que algo ha cambiado la cosa, pero igual no del todo, ¿no? No lo sé. Y finalmente, pues vamos a cambiar radicalmente de punto de vista y vamos a ver una cuestión pues mucho más positiva, y es esa iniciativa que desde hace 5 años la UNED, el Centro Provincial de la UNED, con sede en Valdepeñas, esa idea que tiene de rendir tributo dentro del marco del 8M a mujeres universitarias, no por el hecho de ser mujeres que estudian, que ya evidentemente hay mayoría en las facultades, sino aquellas que lo hacen en unas situaciones personales más bien adversas. Hablamos de Manuela Pozo, que se ha graduado en Psicología
ya con una edad, sin un bagaje previo de vida universitaria ni de estudiante, y con una elevada o avanzada discapacidad visual, es decir, con el hándicap o el lastre añadido de que estudiar en la UNED es bastante más complejo y más complicado y más sacrificado que hacerlo en la universidad presencial, porque tienes que ser tú quien te acomodes tus horas de estudio, no menos de 25 o 30 a la semana. Si encima tienes que compaginarlo con un trabajo, pues imagínense, y con el hecho de que no hay unas tutorías con un horario diario, sino en tiempos más prolongados, al menos semanales, y es bastante más complejo. Bien, pues el análisis que os pido es el de si este tipo de poner en valor en positivo, discriminar en positivo a personas, que seguro que también hay hombres, que en las mismas circunstancias, a mujeres que contra viento y marea pues vencen, es toda una carrera de obstáculos hasta conseguir graduarse en psicología en la UNED, pues ¿qué os parece? Bueno, pues yo, si me permitís, opino la primera. A mí me parece fantástico, quiero decir, es que todo lo que suponga visibilizar a las mujeres, los logros de las mujeres en determinadas situaciones, aquí en este caso además se pone en valor, porque ya sabemos que las mujeres sufrimos discriminaciones por el hecho de serlo, pero si a eso le añadimos el tener una cierta edad, el tener una discapacidad, o como le pasa a otras mujeres que por su condición de raza o de religión o tal, esas discriminaciones no se suman porque no son sumatorias, sino que se produce como pues, una discriminación múltiple que se llama, una interseccionalidad de todas esas situaciones, aumentan el riesgo de discriminación. Pues yo creo que este tipo de iniciativas, en este caso en representación de Manuela Pozo, pues me parece que es poner en valor muchas cuestiones y visibilizar muchas cuestiones que a día de hoy siguen siendo necesarias a la vista de, bueno, de estas cosas que hemos estado hablando y de otras muchas que por supuesto se han quedado en el tintero, ¿no? Yo cualquier acto que suponga una visibilización me parece que siempre es importante. Y para temas de hombres que puedan encontrarse en una situación de discapacidad, por ejemplo, a los que también haya que ponerlos en valor en un ámbito como es el universitario, pues creo que hay otros momentos en el año donde también se puede hacer igualmente, por supuesto, pero en torno al Día de la Mujer, pues yo creo que lo que corresponde es esto. ¿Más cosas? Yo creo que lo ha dicho Begoña todo, ¿no? Es decir, yo creo que siempre premiar el esfuerzo está bien y reconocerlo, porque además va a servir a las generaciones futuras y a la gente más joven de que el esfuerzo al final tiene un premio. Y esto yo creo que es una manera importante de ponerlo y exponerlo. Yo sí que me gustaría hacer una llamada de atención a todos los eventos que se hacen en torno al 8M o a cualquier otro evento. Creo que los organizadores tienen que pensar de que si la gente quiere participar hay que hacerlo en horas donde no se trabaja, porque si no, la gente que trabaja no puede participar, y creo que es un gran error, porque creo que momentos importantes, sí, es decir, coincidiendo con... Claro, pero que hay muchos actos que se hacen a lo largo de la mañana o de la tarde donde mucha gente está trabajando y que no puede participar. Quien organiza quiere que la gente participe, creo que los horarios tienen que cambiarlo. O someterlo todo a un acto. Es decir, pero si miramos los medios de comunicación, que en final, de definitiva, van a ser quien los va a poner al resto de sociedad, se van a fijar en los actos donde van políticos, donde van representación de sociedad, más que en el acto último, en líneas generales. Y eso hace de que la gran masa social no pueda participar. Yo de ahí, por eso quiero hacer una llamada, si se quiere que la gente participe más, que se busquen horarios donde la gente realmente pueda participar de ellos. Profesor. Bueno, pues ya que se me califica... ¿Epílogo? Sí, no? Sí. No, dos cuestiones. Obviamente yo todo lo que tenga que ver con una persona, mujer o hombre, en este caso mujer, que ha terminado unos estudios, supongo que brillantemente, y además en la UNED, que a mí es una institución que me parece especialmente simpática, y además pues superando algún tipo de obstáculo, un obstáculo personal, físico, más aún, pues me parece algo extraordinario, algo de un mérito gigantesco, y mi enhorabuena desde aquí, y efectivamente a toda la muchachada que esté viendo esta tertulia, pues que aprendan, que se den cuenta de que efectivamente no es una cuestión de que uno estudia hasta que le dan un título de licenciado a los 23 o 24 años, se estudia toda la vida,
toda la vida es estudio, independientemente de títulos y todo esto, ¿no? Pero, hombre, si además pues consigues un titulito, pues mira qué bien, con esa disciplina terrible que hace falta en muchas ocasiones en condiciones normales en la universidad y mucho más en este caso. Enhorabuena y una persona ejemplar. Bien, dicho esto, ¿hay epílogo o no hay epílogo? Sí, oye, ¿cómo no va a haber epílogo? Te pido que procedas porque tengo que cerrar yo. Preepílogo, sí, preepílogo. Quiero hacer una recomendación bibliográfica que no tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, pero sí que es un libro que yo creo que puede resultar fundamental para que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando en Ucrania ahora mismo. El libro es una serie de artículos dirigido por Stéphane Courtois y Galia Ackerman, directores, el libro negro de Vladimir Putin. El libro negro de Vladimir Putin, editorial Espasa. Aquí con la lectura de este libro yo creo que se entiende suficientemente lo que pasa con la invasión y guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y desgraciadamente a mi modo de ver y a mi juicio, en función de algunos de los artículos, lo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ponernos un poco menos pesimistas, aunque bueno, voy a leer a Lidia Falcón, ya puestos, voy a leer a Lidia Falcón, y un poquillo más de efectivamente lo que el artículo firmado en Santa Cruz de Mudela el 2 de julio del año 2000, con una precisión previa, que es otra recomendación bibliográfica, que es este libro de Ayaan Hirsi Ali, Yo acuso, si se ve, Yo acuso, defensa de la emancipación de las mujeres musulmanas y en memoria vital, si queremos, y reivindicación de las mujeres iraníes particularmente, que están pasándolo, como todo el mundo sabe, muy mal en este momento. Dice Lidia Falcón, firmando en Santa Cruz, por cierto, dice: será imposible que se cumpla la recomendación que escucho a menudo a los gobernantes de que las mujeres no se callen la tortura y acudan a la policía, cuando la experiencia demuestra que cumplir tal trámite no tiene resultados eficaces. Si después de haber superado el miedo inevitable a acudir a la comisaría para contarles a unos desconocidos las miserias de sus vidas, que el verdugo considerará una declaración de guerra, la mujer ha de regresar al mismo lugar de tortura a convivir con el golpeador, nuevamente a su merced durante un tiempo indeterminado hasta que se celebre un juicio defensor de asesinos, pero seguramente también habrá algunos a los que les agradaría ver restaurada la pena de muerte y quizá ejecutada en la plaza pública para escarmiento de otros asesinos. Quizá habrá hasta quien permitiría la tortura institucional, seguramente de aquellas que considere asesinos. Y algunos también reclaman la eliminación de los derechos de los presos a quienes mantendrían en mazmorras medievales a pan y agua. Pero la mayoría de los ciudadanos españoles que defendemos que la sociedad moderna debe trabajar por mantener la mejor democracia posible, creemos que ninguno de esos individuos puede ser defensor del pueblo en un Estado de Derecho. Se refiere al caso terrible de Enrique Múgica, que en un momento, recién nombrado ministro de Justicia por González, es el autor de aquella memorable frase de que no iban a entrar más mujeres en el Consejo de Poder Judicial, porque en el edificio no se había construido cocina. Eran otros tiempos. Hace 23 años. Muy bien, me van a permitir en este cierre de tertulia que nos pongamos muy serios y muy tristes. Ayer, para nosotros hoy, porque nos acabamos de enterar, antes de pasar a grabar esta tertulia, ha fallecido José Antonio Sánchez Erola, concejal de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas. De una manera repentina, imprevisible, y es un mazazo. No tenemos más posibilidades, discúlpeme, no nos queda más que agradecer su trayectoria, su simpatía, su bonomía, lanzar un fuerte abrazo a su familia, a sus compañeros en el ayuntamiento, a sus compañeros en Colival, en la cooperativa olivarera de Valdepeñas, y dedicarle esta tertulia a su memoria. Begoña, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros. Fernando, Ángel. Les convocamos a dentro de 7 días.